ganas del directo. Sí, sí. Buenas. Grabo este vídeo para quejarme porque desde que mi hijo entró al sistema educativo está sufriendo bullying. He intentado que me ayuden desde salud mental del centro educativo, pero no me han dado ninguna solución. Mi hijo lleva sufriendo bullying desde hace más de un año. Todo empezó en la escuela y se ha trasladado al instituto. Allí sigue teniendo compañeros de su misma clase del centro escolar, donde sufría bullying, y ahora lo está sufriendo en el instituto. Mi hijo ya no puede más con esta situación, y yo tampoco. No sabemos qué solución darle, porque él ya no quiere ir más al instituto, y me ha dicho que ya no puede más, que ha pensado en quitarse la vida, y yo, por más que esté encima de él las 24 horas, me resulta muy difícil, porque yo tengo otro hijo pequeño, y no sé qué solución darle. Hace 3 o 4 días que fui a salud mental rogando que por favor me lo vieran de urgencia, y han pasado 3 o 4 días, y a mí todavía nadie me ha llamado. Yo no me quejo de los profesionales, me quejo de que mi hijo lo puedan ver cada 4 meses el psicólogo o la psiquiatra, que salud mental infantil, que así va. Vienen a caer niños de todos los pueblos de alrededor de Molina, de salud mental de Molina. Entonces, no tienen tantos profesionales para atender a tantos niños, y estos sufren las consecuencias, que se alarguen los problemas mucho más, y que así deriven a grandes problemas. No sé a quién acudir, no sé cómo ayudar a mi hijo. Ya he hablado con la tutora del instituto. Ella me da la razón. Estas son las palabras de María, una vecina de Molina del Segura, Murcia, cuyo vídeo subido a la red social Twitter provocó la respuesta inmediata de la consejera de Educación en esa misma comunidad. Y os planteamos la siguiente pregunta. Si este vídeo no se hubiera difundido, ¿el caso seguiría igual? Esto es Radio Live. Comenzamos. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, a otro programa de Radio Live, vuestro programa amigo desde la Universidad de Alicante. Como podéis observar, hoy me encuentro muy bien acompañada. Tengo a mi izquierda a un colaborador habitual, José. Hola, ¿qué tal? Encantado otra vez de estar aquí y poner mi granito de arena. Por supuesto, él es técnico en la plataforma y en todas las gestiones técnicas de Radio Live y de la plataforma Live, Bueno, experto en el control inteligencia. técnico lo llevan otros, pero... Bueno, en el control técnico de nuestra plataforma, que ya es bastante, y experto en inteligencia artificial. Y a la derecha, ¿quién tenemos? ¿Quién eres? Preséntate. Bueno, soy Javier Gómez, licenciado en Filología Inglesa aquí en la UA. Estoy encantada de venir, gracias por la invitación. Y soy también técnico en defensa personal científica, Yabara Jitsu, para la Asociación Española contra la Prevención del Acoso Escolar. Pues como habéis podido escuchar, él viene de AEPAE, la Asociación Española para la Prevención de Acoso Escolar. En concreto viene de la delegación de Alicante. Sí, sí. Y eres uno de los 3 miembros de la delegación. Exacto. Junto con Elena García y Xavier Barbier. Y bueno, AEPAE surgió aproximadamente hace unos 15 años allí en Madrid. Desde entonces están intentando estar en el mayor número de comunidades autónomas. Y además es una entidad que no recibe ninguna financiación, es no gubernamental. Entonces, pues hacen muchas iniciativas sin tener mucha presión externa. Y con ellos, pues, en concreto con su representante aquí en la delegación de Alicante, vamos a hablar de acoso escolar y de todas las cuestiones relacionadas. ¿Cómo prevenirlo? Y cómo prevenirlo. Y nada, que muchísimas gracias por... A vosotros por la invitación, ya digo que estoy encantado por venir. Me hizo mucha ilusión que llamarais, la verdad. Bueno, que nos avisarais por Twitter, porque llevamos tiempo siguiendo bastantes iniciativas relacionadas con las cuestiones de prevención de acoso. Y ver que vosotros trabajáis un poquito en esa línea también, pues nos facilitaba un poquito información interesante. La verdad es que nos gustó mucho la llamada. Muy bien. Pues entre todos aportar nuestro granito de arena en la prevención. Bueno, y antes de continuar, queríamos darle las gracias a la Fundación BBVA por financiar a través de las ayudas, equipos de investigación, el proyecto ASAPS, que nos permite lanzar todas las actividades que está haciendo la plataforma en estas últimas semanas y, por supuesto, Radio Live. Y también darle las gracias a Radio de la UA por todo el control técnico que nos ofrece y en el día de hoy a nuestra técnico Lidia por apoyarnos tanto en el programa. Radio Live es un programa de la radio de la Universidad de Alicante. Este programa se realiza dentro del marco de la plataforma Live de prevención del suicidio y el acoso
en las redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás más información, compartir nuestras noticias y ayudarnos mediante Ciencia Ciudadana. Radio Life, la tecnología al servicio de la vida. Pues en el día de hoy, como sabéis, contamos con Javier, uno de los representantes en la delegación de AEPAE en Alicante. Y muchas gracias de nuevo por haberte animado a participar y por madrugar, eso lo valoramos mucho. Bueno, a él y a todos los espectadores que nos veis y a todos los radioyentes también. Y la pregunta obligatoria y la primera, ¿qué es AEPAE realmente? ¿Cómo funciona? Bueno, lo has explicado al principio un poquito, pero vamos a profundizar un poco. A ver, AEPAE es una asociación, como os he dicho, sin ánimo de lucro, que realmente no tiene una financiación propia, o sea, sino que nosotros lo que intentamos es que con ciertas colaboraciones, porque es muy difícil llevar a cabo una serie de proyectos en las que nosotros podamos poner nuestro dinero en nuestro bolsillo y hay una serie de seguimientos que hay que hacer y tal. Entonces, nosotros intentamos colaborar con gente, con colegios, con otras fundaciones para que reunir el dinero suficiente para poder llevar a cabo los proyectos que nosotros tenemos de prevención, ¿vale? Hacemos una serie de trabajos que tienen que ver sobre todo con la prevención desde el punto de vista asertivo, ¿vale? Y tenemos... ¿Qué significa eso desde el punto de vista activo, has dicho? Asertivo, sí. La asertividad es nuestro eje central de trabajo. Nosotros intentamos que los nenes y los adolescentes que están sufriendo acoso escolar tengan unas herramientas mínimas para que ellos puedan defenderse del tema del acoso sin necesidad, en principio, de que tengan que contar con la ayuda de externos. Ten en cuenta que en muchas ocasiones lo que sucede es que los chavales, cuando están sufriendo acoso escolar, lo que hacen es se retraen, se hacen una bolita, se meten en una esquina y luego no cuentan nada, no dicen nada, no saben cómo actuar contra ciertas situaciones de agresión o de violencia física, verbal. Y son herramientas intelectuales, me imagino. Sí, bueno, intentamos darles las soluciones posibles tanto a nivel físico como corporal, digamos, les damos unas herramientas que ellos pueden utilizar desde el momento uno para que puedan poner una barrera contra los acosadores. Entonces, ¿trabajáis solo con los menores? O sea, ¿es el único frente que tenéis abierto o os encontráis otros frentes? A ver, los frentes, complejo. Sí, no, a ver, nosotros trabajamos con los nenes, trabajamos desde segundo de primaria aproximadamente, que digamos que es el rango de edad en el que se empieza a destacar las situaciones de acoso escolar, digamos, con más obviedad. Pero nosotros trabajamos también con los padres, con los trabajadores de los centros. Entonces nosotros damos, desde el punto de vista teórico, una formación prácticamente a todas las personas que estén relacionadas con los centros escolares. Y nosotros en Alicante este año estamos intentando, y bueno, ya este verano pasado tuvimos la suerte de poder colaborar con centros deportivos. Y el año pasado estuvimos dando charlas también de sensibilización en clubes deportivos, lo cual ha tenido una muy buena aceptación porque, por ejemplo, hemos ido al Club de Campo en su 30 aniversario en Alicante y estuvimos allí dando una formación interesante a los papás. ¿El Club de Campo de Elda? El de Alicante. El de Alicante, vale. Y la verdad es que fue muy bienvenido. Estuvimos allí, tuvimos la suerte de estar con el presidente de allí ¿Y en qué consiste esos cursos de concienciación? ¿En que la gente no es consciente actualmente del problema realmente? ¿O los padres o los directores de los centros? A ver, nosotros trabajamos básicamente con tres planes. Bien, nosotros tenemos, digamos, una serie de servicios que entre todo lo que tenemos charlas de sensibilización para los alumnos en general, porque en muchas ocasiones hay alumnos que son conscientes de que en su centro, dentro de su misma clase, existe acoso escolar, pero no saben qué es lo que tienen que hacer o quizá les da miedo actuar al respecto y por represalias o por cualquier tipo de situaciones que pueden vivir ellos en sus propias carnes. Por no convertirse después en el objeto del acoso, ¿no? Exacto. Entonces nosotros lo que hacemos es un poco darles una formación para que ellos sepan cómo actuar, a quién dirigirse
y en cualquier momento saber qué es lo que tienen que hacer, tanto para protegerse ellos mismos como para proteger a un alumno. E incluso trabajamos con la gente que provoca esas situaciones. Quiero decir, nosotros, a diferencia de muchos otros planes de actuación que existen, llame Kiva y se llame Previ, se llame lo que se llame, nosotros trabajamos en todo el ámbito, hacemos un plan integral. Eso significa que trabajamos con profesores, con padres, con cualquier trabajador de los centros escolares, con víctimas, con observadores y con los agresores. Entonces, ¿qué intentamos nosotros? Desde la educación, básicamente desde la educación, lo que es la base educativa, crear un acto reflejo. Y que a partir de esa concienciación que nosotros damos mediante las charlas, se haga una construcción de lo que tiene que ser una convivencia en paz dentro de los centros. Y evidentemente que si existen situaciones de acoso, que los alumnos no se vean solos, porque en muchas ocasiones lo están. Incluso sus propios padres no saben qué hacer cuando se encuentran situaciones en las que dicen, oye, que tu hijo le ha dado un guantazo a un compañero. No, pero bueno, eso son cosas de niños, típica frase que todos oímos, Sí, que la ponen como parece que sea el lema de no vamos a combatir el acoso. No, un guantazo te lo ha dado hoy. ¿Cuántas veces te ha dado el guantazo durante todo el curso? ¿O cuántas veces te ha humillado antes de darte el guantazo? ¿Cuántas veces has estado aguantando que te quiten las cosas de los bolsillos? ¿Cuántas veces te han pegado chicles en la espalda? ¿Te han tirado el pelo? Constantemente estás viendo que hay una serie de reacciones que los niños se guardan y que cuando los padres reciben la noticia, oye, que tu hijo ha hecho esto. ¿Qué? Que mi hijo no, mi hijo es... Un santo. No. Sí, no, Intentamos concienciar en todos los ámbitos. Perdona. Sí. No, sí, es el problema porque normalmente el plan que hablabas, el plan Kiva, se centra mucho en lo que es la observación participante y en integración, pero olvida mucho a esos acosadores que al fin y al cabo también tienen una historia detrás y que si no se los trata, evidentemente va a continuar, si no con la misma víctima, pues va a seguir, ¿no? Entonces es un poco complejo. ¿Qué es lo más difícil de todo esto? ¿A qué grupo es más complicado llegar? Bueno, con los niños trabajamos directamente, con los adolescentes trabajamos directamente, entonces a ellos en muchas ocasiones también depende un poco de la voluntariedad de los centros y de los padres, pero con ellos sí que se puede trabajar. O sea, nosotros hemos dado ayuda el año pasado en Altea a todos los centros públicos que había del municipio y pudimos llegar a bastante gente. El plan nacional a nivel estatal se ha implantado el año pasado en 32 centros públicos y privados y hemos llegado a ayudar a 4.000 víctimas en todos estos años de servicio. Entonces, nosotros lo que es los nenes o los chicos es fácil ayudar, entre comillas, quiero decir. A ellos sí llegamos porque estamos constantemente trabajando con ellos. El mayor problema es trabajar con los padres, trabajar con los monitores, trabajar con los profesores, porque a veces piensan que somos una competencia, cuando en realidad somos una ayuda complementaria, que nosotros no estamos aquí para quitar el puesto a nadie. Y eso le cuesta mucho entenderlo a los formadores, a los profesores, a los psicólogos que trabajan en los centros. Nosotros estamos para ayudar, somos una herramienta más dentro de lo que hemos dicho antes. Estamos todos aquí intentando remar en la misma dirección para que esto no se acabe, o por lo menos si no se acabe, intentemos ayudar a la mayor gente posible, el mayor número de gente posible. Pero con los padres, por ejemplo, resulta complicado. Resulta complicado porque cuando tú intentas dar charlas de sensibilización a los papás o de formación para que ellos sepan cómo actuar dentro del centro, incluso fuera del centro, que a veces se piensa que el acoso escolar solamente ocurre cuando estás dentro de las vallas del colegio, el acoso escolar lo puedes tener en la puerta de tu casa. Y hoy por hoy, incluso dentro de tu casa. En el bolsillo, con un teléfono móvil. Entonces, llegar a los papás es difícil. Llegar a los padres, a los tutores, es complicado, es complicado. Hacemos todo lo que podemos porque ya nosotros les decimos que estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos. Y a veces tenemos que modificar nuestra hoja de ruta para que ellos se sientan lo más cómodos posible sin que eso afecte a nuestro trabajo.
Entonces ahí está la clave, saber encontrar el equilibrio entre lo que ellos quieren y lo que realmente necesita, que es lo que nosotros ofrecemos con el Plan Nacional. Y es muy complejo, entonces, todo lo que hacéis es muy complejo. Tendréis mucho papeleo, tendréis que hacer mucha burocracia y tendréis que enfrentaros a mucho, aparte de a los padres y sobre todo el centro. El centro tendrá unas directrices y normalmente escasean los recursos. ¿Crees que es algo que debería de pensarse un poco más, ¿no? El invertir recursos en prevención. Sí, se necesita. De hecho, se necesita. Nosotros la ventaja que tenemos, por ejemplo, con respecto a otros planes es que nosotros por 12 euros al año por niño podemos implementar nuestro plan nacional. Mientras que lo que estábamos hablando, por ejemplo, del tema del Kiva, el Kiva se ha descartado en los últimos años en Finlandia por el alto coste que supone realizar ese tipo de plan. ¿Pero en qué consiste el Kiva y qué consiste el plan nacional que lleváis? Porque Mira, el plan nacional que nosotros tenemos es un plan integral, como hemos dicho, en el que trabajamos primero con una medición en el centro, evidentemente con el permiso del centro. Nosotros intentamos llegar a una serie de colaboración con el centro porque tenemos que firmar una serie de contratos para que ellos estén al tanto del seguimiento de todo lo que vamos a hacer en el centro, de cuáles son nuestros servicios y cuáles son las necesidades que va a tener el centro a partir de la medición primera. Nosotros lo que hacemos es una medición mediante el test EVAE de Piñuel. Y a partir de ahí pero ¿eso qué es? ¿Un test que es escrito, que los niños responden y ahí se detecta si hay acoso, si sufre o si él es el que da el acoso? Sí, ¿no? Con ese tipo de test. Precisamente lo que hace es medir, digamos, cuáles son los perfiles de las situaciones de acoso escolar, y ahí hay un rango en el que en función del número de respuestas que tienes dentro de ese test, al pasarlo por el, digamos, por la corrección de test, que es un servicio que tiene propio el programa, te indica en función de sus respuestas cuál es el grado o digamos el perfil de la persona que ha realizado ese test. Entonces te dice si es un acosador o un potencial acosador, si te dice si es un observador o simplemente está un poco entre medias de las dos situaciones, o es potencial víctima o ya es víctima de acoso. O sea, que en ese test pregunta cosas explícitas del tipo, ¿has visto cómo tus compañeros acosan y demás? Sí. ¿Has hecho algo para evitarlo? Sí, son preguntas muy directas porque ten en cuenta que es un test breve, es una reducción del test original, que es el AVE. Claro, para poder realizar un test que sea efectivo y que los nenes no se cansen a los 10 minutos de estar respondiendo a preguntas tan y que no son preguntas cómodas, son preguntas que afectan, ¿no? Entonces sí, es un test efectivo, quiero decir. ¿Y es anónimo el test o tiene nombre? A ver, nosotros nos basamos simplemente en las respuestas, y por tener una idea de quiénes son los perfiles, más o menos trabajamos por números de listas, pero el test es anónimo. Quiero decir, no hay nombres y apellidos para que se sepa, pues tú eres tal y tú eres una persona mala. Es para tener una idea, ¿no? Del ambiente. No. Nosotros tenemos, sí, a ver, el test es anónimo, pero necesitamos una serie de estrategias para saber identificar los perfiles, evidentemente. Y una vez que identifican los perfiles, entonces es cuando establecéis qué plan, ¿no? Pues establecemos el resto de protocolo, porque realmente tenemos un montón dentro de lo que es el Plan Nacional, tenemos un montón de actividades, tanto las charlas de sensibilización, como hemos dicho, como una serie de mediaciones. Hay también un programa de entrenamiento de habilidades asertivas para las víctimas, y un plan de trabajo de rehabilitación con los agresores. Rehabilitación, reeducación, llamadlo como queráis. Lo que intentamos en todo momento es que desde que empieza nuestro trabajo dentro del centro hasta que termina al final de curso, dentro de la serie de actuaciones y de toda la ayuda que nosotros damos, porque también tenemos materiales educativos que ofrecemos al centro para que ellos puedan de manera transversal implantarlos en todo el resto de actividades del curso sin que afecte demasiado al currículo.
evidentemente nosotros intentamos ofrecer todo lo que tenemos para que eso vaya a menos, para que el acoso escolar vaya a menos. Y después de acabar con todos esos planes de intervención, con todas esas formas de intervención, se hace una medición post-test, que lo llamamos, para ver qué grado de efectividad ha tenido. Tengo datos del año pasado, de 2017, que los tenéis en aepae.es, que los podéis consultar ahí perfectamente sin ningún tipo de problema, y con la implantación en los 32 centros en los que estuvimos el año pasado en toda España, los datos han sido muy positivos. Muy positivos. Genial. La horquilla que hay con otros planes es aproximadamente de un 30% de actuación, que es es interesante, está muy bien, pero el año pasado nosotros conseguimos un 49% de efectividad. O sea, hasta nosotros mismos, digamos, nos sorprendió la efectividad que tenía el programa, y la verdad es que confiamos mucho en ello. Tenemos detrás gente que trabaja muy duro para que esto salga adelante, y lo que nos cuesta un poco es llegar, pero cuando estamos allí y que estamos con los chavales y lo damos todo para que eso sea así y conseguir frenarlo en la medida de lo posible. Ya te digo que tengo aquí los datos. Sí, no te preocupes. Qué maravilla. Y después de realizar este post-test, cuando pasa un tiempo, ¿hacéis un seguimiento? Sí, justo. Lo bueno que tiene, digamos, nuestro plan nacional es que al final no se queda simplemente en una actuación aislada y se olvidan del centro, ¿no? O sea, a cada cierto tiempo se va haciendo un seguimiento primero de 3 meses, luego a los 6 meses, para ver que ese perfil que se ha reeducado, por ejemplo, no vuelva a los inicios, o esa persona que ha recibido una ayuda porque lo necesitaba no haya vuelto a caer, o se esté volviendo, dando pasos atrás en todo este proceso de ayuda. ¿Y cuál es el problema con el que más os habéis enfrentado en los colegios, o el más común? Si es que hay alguno. Bueno, el más común. Normalmente, a ver, desde el punto de vista, yo te puedo decir lo que yo he trabajado, que es el tema de la defensa. Lo que más te encuentras es un poco el típico perfil del niño que no quiere abrir la boca. Que el miedo lo paraliza, y con tal de no meterse en más problemas, que se piensa que al final se somatiza tanto, que piensa que los está provocando él por no tener situaciones de riesgo, no abre la boca. Y es lo más complicado, yo creo que es lo más complicado que hemos trabajado. Y que pienso que es lo que más se repite, porque dentro de todo lo que hemos hecho, todas las actuaciones que hemos venido haciendo, ya no solamente en los centros, sino en otra serie de servicios que hemos tenido a nivel particular, que nos han pedido que ofreciéramos, te encuentras que el perfil de esa persona es el más repetido, y es difícil. Y entonces esto nos conlleva a pensar, el acoso escolar es muy frecuente. Mucho. Es muy frecuente, o sea, quiero decir... ¿Pasa en todas las clases, todas las aulas, en todos los colegios? ¿A qué nivel es frecuente? En el sentido de, ¿en todas las clases hay uno, hay varios? ¿O es en el colegio que puede haber una decena de casos, aunque no en todas las clases hay? A ver, generalizando, sí, porque claro, realmente esto, por supuesto, tú no puedes decir aquí que es que es en todos los centros. Sí que existe. Lo que pasa es que en muchas ocasiones se minimiza, y en otras se oculta, o en otras hay unos planes que tienen propios los centros que sirven para que ellos pues tengan más o menos un control al respecto. Y evidentemente no puedes comparar un centro que lleva todo el año trabajando con una serie de propuestas de medidas y tal que ellos tienen para prevenir ese tipo de cosas, a un centro que no se dedica absolutamente para nada a controlar el tema del acoso escolar. Ignora las quejas, como hemos visto recientemente en los medios, y que han tenido que denunciar los padres al colegio porque no han hecho nada. Yo no lo entiendo. No entiendo cómo puede ser. Por eso os digo que a veces resulta complicado, que es más difícil por los propios centros o por los propios padres
que llegar a los alumnos, porque si por ello fuera, seguramente tendrían más posibilidades de expresarse y de contar sus cosas, y simplemente con las charlas de sensibilización, y es un detalle que doy, simplemente con las charlas de sensibilización ellos son capaces, en un centro o en un club deportivo, que yo he tenido la posibilidad de trabajar ahí, los niños ya en un club deportivo te dicen, pues mira, pues a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado lo otro, y yo te conozco a esta persona que le han hecho esto. Ellos sacan con esas charlas, consiguen sacar todo lo que llevan dentro y decirte la verdad. Entonces, lo complicado es que los profesores, los directores de los centros acepten que nosotros lo que intentamos es provocar esa reacción, que ellos sepan que los niños necesitan ayuda y que la puedan expresar, que puedan expresar esos sentimientos. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Nos encantaría seguir, pero el tiempo es el que es. Bueno, a mí me gustaría sí que hacer una pregunta. ¿Se dan donativos? Una última pregunta. ¿Se dan donativos? ¿Se pueden dar? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? Sí, pues mira, si entráis en los perfiles de EPAE, tanto en Twitter como en Facebook, o incluso en la propia página oficial de ellos, de AEPAE, podéis ver que hay una serie de iniciativas que sirven tanto para apadrinar a centros como a niños, como para dar donativos al respecto. ¿Y la página cómo es? aepae.es. aepae.es. Y en redes sociales están en Twitter como aepae _Alicante y en Facebook están aepae.alicante. Y tienen un formulario de contacto en la propia página web que puedes contactar con ellos directamente. Yo contacté con ellos por Twitter y responden a la mayor brevedad posible. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por venir y por madrugar y por animarte a hablar tan claro de un fenómeno un tanto complejo a la hora de hablar. Y bueno, darle también las gracias a todos nuestros radioyentes, que son nuestra pequeña gran familia, sin la que no haríamos absolutamente nada en este programa. Y muchas gracias por estar ahí, uniros a nuestro grito por la vida, para que muchos jóvenes sepan que no están solos, que mirar otro amanecer pues es posible. Y os esperamos en nuestras redes sociales habituales. Ya conocéis a AEPAE, dadle mucha difusión a AEPAE. Sí, y a AEPAE Alicante. Nosotros colgaremos los enlaces para enlazarlos en nuestra página web, Plataforma Live. Y haremos una reseña también en la web para que podáis contactar con ellos más rápidamente. Y Radio Live no vuelve hasta el próximo 24 de abril. Así que disfrutar mucho del puente. Y os esperamos a la vuelta, y Radio Live al servicio de la vida.